Máquina en la señal de Globovisión, 24 horas de noticias. Tenemos a esta hora otra entrevista, una comunicación digital en vivo vía Zoom con el politólogo Pablo Quintero. Está con nosotros en vivo a esta hora. Pablo, buenos días, gracias por atender a Primera Página. Vemos ya su imagen con nosotros. Quisiéramos que, bueno, nos hiciera un análisis de cómo ha estado el panorama político y electoral, por lo menos este fin de semana en América Latina. ¿Qué análisis podemos hacer? ¿Qué lectura se puede dar? Y sobre todo el impacto que pueda tener, por ejemplo, con Venezuela, contrastando que la política internacional es muy importante para nuestro país, sobre todo en este último tiempo cuando pareciera que otros gobiernos legitiman o no lo que pasa en Venezuela. ¿Su opinión? Bueno, buenos días y gracias por la invitación a la página. Quisiera en primer lugar felicitar al presidente Guillermo Lasso, pueblo de Ecuador, que dio una demostración realmente de cómo a través de las elecciones y cómo a través de la vía pacífica democrática se puede conquistar el poder. Ayer vimos Guillermo Lasso, una candidatura, la tercera vez que se lanza a unas elecciones presidenciales, la tercera es la vencida, como dicen por allí, un 51% de 98 actas escrutadas hasta altas horas de la noche. Ayer se dieron los resultados. Andrés Arauz perdió con 48% y vimos que votaron más de 10 millones de ecuatorianos. Okay, esto es interesante porque en un contexto de pandemia, en un contexto de alta polarización política, la gente salió a votar. Evidentemente, Ecuador tiene instituciones, un Consejo Nacional Electoral imparcial, hay unas instituciones, hay un respeto diríamos, a lo que es el sufragio, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que los candidatos políticos se tratan con muchísimo respeto. Ayer vimos también declaraciones del candidato o el ex candidato presidencial Andrés Arauz reconociendo la victoria de Guillermo Lasso, y esto es un mensaje importante no solamente para la región, sino para todos los sectores antidemocráticos que de alguna manera no quieren reconocer los triunfos por la vía electoral. Entonces lo que vimos ayer fue claramente un ejemplo de cómo en democracia sí son posibles elecciones, cómo en democracia sí es posible la alternabilidad del poder, que es importante para la salud de las democracias, y cómo se puede hacer campaña electoral pensando en la gente, pensando en soluciones. También vimos que otras candidaturas, en la primera vuelta estaba Yacu Pérez, estaba Javier Heras, pero a pesar de que se fue una segunda vuelta solamente con, evidentemente, con Lasso y con Arauz, fue una campaña ejemplar, una campaña con sus dificultades técnicas al principio de la jornada. Evidentemente algunas mesas electorales arrancaron un poco tarde, entendemos que la situación de la pandemia pudo afectar la dinámica, como bien lo sabemos, mucha gente no quería ir a participar por miedo a contagiarse, pero aún así la gente asistió masivamente y eligió un nuevo presidente para Ecuador. Venezuela, ¿cómo queda en este punto? Considerando, bueno, que el gobierno de Rafael Correa en su momento fue muy cercano al presidente Chávez, y que, sobre todo cuando las encuestas daban como ganador también al candidato de izquierda. Veía un titular en la prensa internacional que decía "la sorpresa", refiriéndose un poco al apellido. ¿Sorprendió este resultado? ¿Y cómo queda Venezuela en este momento, sobre todo cuando el presidente electo envió un saludo a Juan Guaidó a través de Twitter? No sé si pudo verlo. Sí, el comportamiento electoral cambió desde la primera vuelta. Vimos que la gente en Ecuador no quiere regresar a lo que es o lo que algunos llaman el socialismo del siglo XXI, que bien es cierto, Venezuela realmente es un experimento, diríamos, de laboratorio de todo lo que no se debería hacer en política, en economía, etcétera. Y muchos países de la región no quisieran atravesar por eso. Eso, por allí, realmente marcó un poco el comportamiento electoral. Y por otro lado, vemos que el reconocimiento político por parte de fuerzas de izquierda democráticas, yo creo que es importante. Vimos que la actitud de Andrés Arauz es la actitud de todo demócrata, es la actitud de que en política se gana y se pierde, pero lo más importante es participar en elecciones y participar representando los intereses de la población, participar con respeto y con reconocimiento a los candidatos políticos. Fíjese, también el expresidente de Bolivia, Evo Morales, hacía una visualización. Decía, si la propuesta del pueblo gana hoy en Ecuador y Perú, volveremos al proyecto integracionista de la patria grande de Chávez, Néstor Kirchner, Lula y Correa, que renacerá UNASUR, se fortalecerá CELAC, y con UNASUR, que integrará a los pueblos, surgirá la América Latina plurinacional. Bueno, parece que por lo menos en Ecuador este escenario no está planteado, pero Perú parece que se encamina a esa segunda vuelta con un candidato que pudiera parecerse a estos ideales. ¿Cuál es su visión? Sí, bueno, en el caso de Perú, vimos que el identificativo de esta campaña, la alta polarización política, el descontento de la población, la falta de credibilidad en las instituciones. Vimos que eran 18 candidatos
elecciones, de los cuales por lo menos en este caso Pedro Castillo tiene el 18,11%, representante de Perú Libre, Keiko Fujimori con un 14,4% de Fuerza Popular. Es decir, son números demasiado bajos porque la abstención fue demasiado alta. Eso es producto del cansancio de las instituciones. Bueno, hay una crisis política en Perú que viene corriendo desde el año pasado, y yo creo que esto es determinante para la segunda vuelta que se va a celebrar el 6 de julio. Bueno, quisiéramos también evaluar el panorama político en Venezuela, porque se avecina un proceso electoral prácticamente inminente para este año, según se ha anunciado por parte del gobierno y el Consejo Nacional Electoral. Incluso se ha modificado la ley en Venezuela. ¿Qué significado puede tener estos movimientos en América Latina si se contrasta también con Venezuela? Nuestro invitado anterior decía que el país y el Estado Miranda, en el caso que él representa este Estado capitalino, espera un cambio. ¿Venezuela está preparada también para una transición de poder o de visión política en este momento que tanto es necesario? Bueno, va a depender mucho de la madurez de los políticos, del sentido de responsabilidad que tiene cada uno de ellos, de cómo perciben el poder para generar cambios, de cómo construyen acuerdos, consensos para darle solución a una población golpeada por una crisis. Evidentemente, vemos que también hay mucha sordera política, hay mucha inmadurez por parte de los políticos venezolanos en que realmente el conflicto, la lucha ideológica, la discusión estéril, la peleadera infantil, yo creo que a veces ocupa un poco más de tiempo dentro de sus agendas, y esto realmente se traduce en abstención, en desconfianza, en falta de credibilidad, etc. Yo creo que es importante que tanto los políticos de izquierda y de derecha en Venezuela piensen en la crisis venezolana, en la crisis del coronavirus, que es lo más importante, en la crisis económica, en las múltiples crisis que vienen girando en torno en la vida del venezolano. Pero lo más importante es entender que el poder es para cambiar y para mejorar el bien común y para de alguna manera representar los intereses de la gente. Hoy en día la gente, llevando todo esto desde un punto de vista venezolano, la gente lo que quiere son soluciones. La gente no quiere grandes discursos, la gente no quiere tantas mentiras, la gente no quiere más prometederas, la gente lo que quiere es que le resuelvan los problemas básicos del día a día. La gente quiere recobrar la credibilidad en la política, pero la única forma de volver a creer en la política, volver a creer en los políticos, es a través de soluciones prácticas y concretas. Un año electoral donde se hablan de unas elecciones a gobernadores y alcaldes, unas elecciones en base a una crisis de la pandemia, donde la prioridad número uno tiene que ser la jornada de vacunación, una jornada masiva para vacunar a todos los venezolanos, una jornada con mesas técnicas y profesionales. El sector de la medicina tiene que estar totalmente involucrado, y despolitizar el debate de las vacunas es lo más importante. Fíjese, en las elecciones de Perú se hablaba de alguna forma, la desmovilización de la población por estar decepcionada de la política tradicional. Y en Venezuela hay un escenario relativamente parecido, porque parece que nadie cree en los políticos. David decía que los municipios mirandinos, donde se gobierna por la oposición, son los faros de luz para Miranda, y que allí, bueno, todo funcionaba, los servicios de salud, a pesar de las dificultades, que había calidad de vida para quienes habitan en estos municipios capitalinos, y que por el contrario, en los municipios donde gobierna el oficialismo, todo era desidia, todo estaba acabado y nada servía. Luego Freddy Gutiérrez del PSUV decía lo contrario, que en los municipios capitalinos donde gobierna la oposición todo es un desastre y donde ha gobernado el chavismo es una maravilla. Entonces, dentro de este contraste de los discursos políticos, recibimos comentarios acerca de la politiquería. Está mal orientado el discurso de los políticos en Venezuela por estar distantes de la realidad real que vive nuestra población. Voy a contrastarlo también con un comentario de Denis Pernilla a través de Twitter, donde dice: la politiquería debe acabar ya. Venezuela merece recuperarse del desastre. Y finaliza diciendo: hablo de todos los políticos sin excepción. Y otro comentario del señor Agustín desde Barquisimeto, Estado Lara, a través de Instagram, me dice: estoy viendo el programa, es algo de locura escuchar a los políticos de hoy, demasiada tensión y sus posturas tan radicales de cada bando. Hace difícil que alguno dé su brazo a torcer. Admiro la paciencia y tolerancia que ustedes tienen al entrevistar a cada invitado. El discurso del diputado de la misma cátedra equivocada de siempre, los demás son el problema y ellos son perfectos. Y vuelve a admirar, según dice, nuestra tolerancia para escuchar este tipo de comentarios. Bueno, además que es nuestro deber únicamente preguntar. Pero, ¿qué análisis puede hacer del discurso? ¿Está alejado de la realidad del venezolano y por eso no se corresponde y no cala de ambas partes? Sí, mira, sí, yo coincido con las opiniones de los invitados, de las personas. De alguna manera, la decepción política que hay en Venezuela, en primer lugar, se basa en que el discurso político, la comunicación política, se ha centrado solamente en la confrontación.
Lamentablemente, de un lado y del otro, lo único que hay son ofensas, es confrontación y no se pone en el centro y en el vértice lo que pasa a la gente. No hay conversación directamente con la gente, no hay de alguna manera un entendimiento real de lo que está pasando. Eh, evidentemente cuando hablamos de lo que pasa en Venezuela, el diagnóstico es bastante largo, Seir. Hay muchas crisis en Venezuela: la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis cultural, la crisis constitucional, etcétera, la crisis jurídica, etcétera. Pero lo más importante, lo que hay que recalcar de todo esto, es que si el discurso político centra solamente en la problemática, las soluciones se van alejando. La gente lo que quiere es, y la gente no solamente lo que quiere, lo que necesita hoy en día son políticos con responsabilidad, que le den valor al lenguaje, pero más allá de eso, que hablen de propuestas, más allá de confrontación, de discursos estériles que hizo el chavismo, que no hizo la oposición, que Guaidó, que Nicolás Maduro. Hoy en día la gente lo que quiere es un político, en primer lugar, que hable con soluciones; en segundo lugar, que hable con más soluciones; y en tercer lugar, que hable con más soluciones. Pablo Quintero es nuestro invitado esta mañana, politólogo, nos acompaña en el análisis de la situación de América Latina y también de Venezuela, nuestra realidad. Somos tendencia en Twitter a esta hora. Si usted quiere hacerle preguntas a nuestro invitado, las vamos a leer cuando regresemos con la etiqueta Primera Página, y también en Instagram estamos leyendo sus comentarios. Más allá, por supuesto, de lo que digan los líderes políticos, incluso pudiera atreverme a decir que lo que digamos nosotros en los medios de comunicación, la realidad está en la calle. Nosotros podemos decir aquí lo que sea, pero el ciudadano común, cuando va al supermercado, cuando va a vivir su vida diaria, precisamente es cuando se encuentra con la realidad, y es difícil orientar la opinión pública hacia otro lugar donde no sea la realidad. Son las 7:59 minutos de la mañana, corte obligatorio. Regresamos con Pablo y seguimos analizando el panorama político venezolano. Ya venimos. Nacional dice que está de acuerdo. La Asamblea Nacional ha comenzado con las modificaciones de la ley y se elegirá un nuevo Consejo Nacional Electoral. También las organizaciones con fines políticos han decidido participar, por lo menos en su mayoría, los partidos tradicionales, Acción Democrática, COPEI, entre otros, de los que ya conocemos. La denominada Alianza Democrática. Se ha materializado este acercamiento entre los partidos de oposición y hay disposición de participar. Pablo Quintero nos acompaña para el análisis y quisiera preguntarle acerca de las condiciones electorales. Mucho se ha cuestionado si hay garantías en Venezuela para ejercer el derecho al voto y si lo que siente la población se refleja en el resultado electoral. ¿Qué análisis podemos hacer, Pablo? Sí, las condiciones electorales deben lucharse hasta el día de las elecciones. No basta solamente con lanzar grandes comunicados a través de las redes sociales, no basta con relatar lo obvio, no basta con exigir por los medios tradicionales que existan condiciones. Yo creo que el proceso de negociación, de diálogo, tiene que estar abierto hasta el final para poder exigir unas condiciones electorales. Pero como había dicho en principio, sí, lo más importante de unas elecciones es el asunto del COVID-19 y de la pandemia en Venezuela. Es lamentable que países de la región ya se estén vacunando y tengan programas de jornadas de vacunación masiva al personal de salud y después al personal de alto riesgo. Esto es importante para poder asistir a unas elecciones de cualquier tipo. Estamos hablando de alcaldes, gobernadores, presidenciales a futuro. Cualquier proceso electoral requiere de una organización y una logística, pero lo más importante es la salud de los ciudadanos. La gente, si no percibe que tiene salud, o si no percibe un mínimo de garantías para tratar de poder asistir de forma segura a unas elecciones, no va a ir. Los números de abstención se van a mantener, se pueden multiplicar también. Pero lo más delicado de todo esto es que los actores políticos politicen el asunto de la pandemia y politicen el asunto de las entregas de las vacunas. Sería lamentable que en Venezuela veamos ese escenario. Lo más importante sería realmente que las jornadas de vacunación y el plan de vacunación nacional sea lo más apolítico posible y apegado principalmente a todo lo que tiene que ver con las sugerencias y las recomendaciones del gremio de la salud y los médicos en Venezuela. Hay varios comentarios ya a través de Twitter. Repetimos, somos tendencia hasta ahora, por lo menos en Venezuela, con la etiqueta Primera Página. Voy a preguntarle, bueno, lo que nos envía Ramón Ramos, el líder, uno de nuestros televidentes. Dice, como politólogo le pregunto, ¿cuál es el mayor problema político que tiene Venezuela que obstaculiza la salida a la grave crisis que vivimos? Ramón Ramos pregunta. Mira, gracias por esa pregunta, Ramón Ramos. De verdad que uno de los grandes problemas que tiene Venezuela, de muchísimo, porque la lista es demasiado larga,
En primer lugar sería el populismo, ¿no? El populismo que tú ves en el discurso de un lado y del otro, la prometedera absurda de algunos políticos que hablan solamente para ganar elecciones, pero no para presentar soluciones. Yo creo que eso es uno de los principales problemas. Lo segundo es la falta de acuerdos y de consenso y de renunciar realmente a la política. La política es diálogo, es negociación, es insistente. La política es la permanencia. Es lamentable que políticos aquí se tomen vacaciones, cuando llega diciembre se desaparecen, cuando llegan carnavales se desaparecen, cuando llega Semana Santa se desaparecen. La política es una actividad 24 horas, 7 días a la semana y eso es lo más importante. Y yo creo que otro de los asuntos que se debe rescatar en la política venezolana al día de hoy es volver a la comunicación constante con esos sectores de la población y sectores que son de derecha y de izquierda, sectores que son chavistas y opositor. Yo creo que el político está en la responsabilidad hoy en día de hablarle a todos, sin exclusión, sin distinción partidista. Mira, hay unos comentarios vinculados con el panorama internacional. Voy a leer, bueno, dos que tienen relación con Ecuador. Julio Atias dice, buenos días, gran triunfo de la derecha en Ecuador. Debería ser ejemplo de unidad en Venezuela, ya que se ven personajes opositores, cada uno por su lado, felicitando al presidente electo de Ecuador. Y Fernando Camacho al mismo tiempo dice, los resultados de Ecuador demuestran la importancia de la participación electoral en los cambios políticos. Felicitamos a Ecuador por el vigor que los ciudadanos dan a la institución del voto. Sí, vimos que ayer en Ecuador eso fue una verdadera fiesta democrática. Cuando aquí en Venezuela se habla de fiesta democrática, realmente es un circo democrático. En Ecuador, sí, los ecuatorianos de una fiesta democrática por muchísimas razones. La primera, el reconocimiento de que existe una oposición. La segunda, el respeto a las reglas electorales. Un discurso por parte del Consejo Nacional Electoral apolítico centrado en la imparcialidad. Pero lo más importante fue una jornada totalmente pacífica donde no hubo intervención de la fuerza pública, donde se dio con el máximo grado diríamos, de tranquilidad posible y vimos que pueden convivir la izquierda y la derecha, grupos radicales y no radicales, pero lo más importante es entender que si no existe un Estado de Derecho, si no existen reglas claras, si no existe reconocimiento de que también hay una oposición que piensa distinto a ti, no se puede hacer política de forma sana. Mira esta pregunta interesante. Ramón Cordero Borjas le pregunta para el invitado, ¿usted cree que en Venezuela lo que hay son demagogos y no políticos? No, hay políticos, sin duda. Hay políticos, pero hay muchos demagogos. Yo creo que hay que rescatar la política desde su esencia, desde la acción propositiva. La política, como te había dicho anteriormente, es insistente, es una actividad que se hace desde que te levantas hasta que te cuesta. Es una actividad que debe ser propositiva, debe ser estratégica, debe ser de contacto humano y de conversación constante con los ciudadanos. Yo creo que en Venezuela la demagogia siempre ha estado presente, no es algo solamente desde ahorita. Siempre ha estado presente y no es un fenómeno solamente de Venezuela. La demagogia, el populismo, diríamos, las características o las actividades autoritarias, totalitarias de algunos dirigentes, yo creo que, y de algunos gobiernos ha estado presente a lo largo de la historia. Pero lo más importante es rescatar lo bueno de la política para que la gente salga a votar en elecciones y en democracia, como lo vimos ayer en Ecuador y como lo vimos en Perú. Que a pesar de la fuerte crisis política que hay en Perú, la gente salió a votar. Y hay que ponerle bastante el ojo en los próximos escenarios. Hay elecciones en Perú, hay elecciones en Ecuador, en Bolivia se dieron unas elecciones regionales, en Argentina en octubre vamos a tener unas elecciones de medio término en parlamentarias, el año que viene elecciones en Colombia y en Brasil. Es decir, el mundo sigue, la política sigue y hay que tratar de alguna manera de convivir con la pandemia. La división dentro de la oposición, sus fracturas internas entre las organizaciones políticas, lo que ha pasado con la intervención por parte del Tribunal Supremo de Justicia de algunos partidos políticos, puede tener que ver en el panorama electoral final de Venezuela. Es decir, estas fracturas pueden tener resultados desfavorables para la oposición y si es así, ¿cómo se puede lograr la conciliación dentro de la misma oposición y una verdadera unidad que pueda garantizar resultados que se correspondan con lo que piensa la población? Muy buena tu pregunta, Seir. Mira, yo creo que el político tiene que pasar de la adolescencia a la madurez. Es momento de que los partidos políticos y los líderes del país se unan si quieren enfrentar al chavismo y al gobierno en unas próximas elecciones. Nadie en este país gana por sí solo, sin fuerza. Yo creo que es momento en que los políticos, sobre todo de oposición, si quieren enfrentar al gran elefante que representa el oficialismo en todo el país, al gran poder, tienen que ir de forma unida. Si van separados, lamentablemente no van a poder capitalizar en las elecciones a alcaldes y gobernadores, y esto es una realidad, los números nos lo dicen. Y hay situaciones en las que la oposición se une
y forman grandes coaliciones electorales y ganan. Yo creo que lo importante es rescatar el sentido de la unión. Hace poco un candidato o un dirigente político hablaba de cambio, de mucho cambio. Sí, pero el cambio se materializa cuando tú, en primer lugar, tienes un proyecto, una oferta. En segundo lugar, tú tienes una capacidad de convencer a todos los actores políticos a que se unan para ganar unas elecciones. Y en tercero, que no subestimen y no sigan subestimando el gobierno nacional. Evidentemente hemos visto que se subestima y al final lo que pasa es que los resultados son adversos para la oposición. Aquí la oposición, en el caso venezolano, tiene que jugar con unidad para poder ganar en las próximas elecciones. Ramón Ramos, el líder, dice, excelente respuesta del entrevistado, el populismo es el que más daño le ha hecho a Venezuela y a Latinoamérica y en verdad es necesario llegar a consensos, acuerdos, esa es la razón de ser de la política. Y también hay otro comentario de Denis Pernía, un poco analizando el discurso político de los políticos venezolanos precisamente, dice, ¿por qué el político actual es capaz de hablar con mentiras ante un pueblo sufriendo? Bueno, también porque la gente lo permite. Durante muchísimo tiempo muchos venezolanos se burlaron de los chistes, del populismo, lo vimos con algunos personajes de nuestra historia política realmente, y yo creo que al final la factura es demasiado larga. El populismo no se celebra, el populismo se condena. Yo creo que las cosas en Venezuela tienen que cambiar en el momento en que el político le dé valor al lenguaje y de alguna manera genere contraste. Si tú quieres parecer, habla igual que el oficialismo, pero si tú quieres distinguirte tienes que hablar totalmente diferente y tienes que presentar una propuesta distinta. Entonces yo creo que en consonancia a esto, lo importante es que el populismo, más allá de que sea un fenómeno, porque siempre va a estar presente en la política, hay que tratar de alguna manera de conversar con el ciudadano, planteando realidades, planteando incluso responsabilidades. El político en Venezuela ha perdido mucha responsabilidad y se lava las manos cuando le da la gana. Yo creo que es momento de que tanto el chavismo como la oposición asuman de que las cosas están mal en Venezuela y están mal por los dos bandos, tanto por un lado y por el otro. Hay aciertos y desaciertos, pero lo más importante es seguir, como te dije hace rato, en Venezuela el momento de la unidad ha llegado. Y si los políticos no se unen para enfrentar por lo menos la pandemia del coronavirus aquí en Venezuela, nos la vamos a ver muy feas en los próximos meses. Hay un comentario de Goyo Páez, dice, buen día, primera página, señor Quintero. ¿Cómo esperar coherencia política de los políticos, valga la expresión, como la de los dos entrevistados anteriores? Y cada quien pinta en los medios de comunicación una realidad social, económica, política que se aleja de lo que vemos en las calles. Bueno, es una pregunta difícil porque exigir coherencia en un país como lo tenemos hoy en día en Venezuela es un poco difícil. Vemos que hay discursos que están totalmente alejados de la realidad, hay discursos que están un poco más cerca de lo que está viviendo el venezolano. El venezolano no es lo que vemos en Twitter, el venezolano no es lo que vemos a veces en las redes sociales. El venezolano es lo que vemos todos los días en las calles, aquella persona que no tiene a estas alturas una vacuna, los muchachos que no van al colegio, la gente que no tiene servicios públicos, sectores en Venezuela que todavía no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas. De esa conversación es que hay que hablar. La crisis que vive el país, la crisis económica, la crisis dentro del sector comercial, industrial, todo eso es lo que hoy en día afecta al venezolano. Lamentablemente el populismo es inescapable de la realidad política, pero de alguna manera hay que exigirle, la sociedad civil debe exigirle a los políticos coherencia y debe condenar la coherencia y la responsabilidad también. En el contexto internacional, Ramón Ramos le pregunta cómo pudo haber influido la imagen de Rafael Correa en los resultados de las elecciones de Ecuador. Sí, bueno, evidentemente Rafael Correa no se encontraba en territorio ecuatoriano el día de ayer. Tengo entendido que Rafael Correa está en Bélgica, está en Europa, pero de alguna manera en la campaña en Ecuador se generó ese tipo de contraste entre lo que representa un sector asociado al socialismo, a eso que llaman comunismo, etcétera, y un sector que está más apegado a las reglas democráticas, que representa una visión totalmente distinta de la política durante los últimos 14 años en Ecuador. Eso es lo que representa Guillermo Lasso en este momento. También por un poco por las características del candidato, Guillermo Lasso representa lo que sería un poco más el liberalismo, representa lo que sería un poco más el respeto hacia la propiedad privada, la capacidad diríamos, de establecer el poder o de conquistar soluciones para los ecuatorianos de la mano de la empresa privada. Pero por otro lado, yo creo que ese contraste lo vieron los ecuatorianos y se dieron cuenta de que si votan por una opción, se regresan y se mantienen en eso lo que llaman socialismo del siglo XXI o marea roja latinoamericana, y por otro lado vemos renovación política y cambio claramente. Pablo, gracias por tomar parte de su agenda para compartir con Venezuela su opinión acerca de este momento político coyuntural para nuestro país y por supuesto las repercusiones que tiene el contexto internacional sobre Venezuela. Vale, muchísimas gracias a ustedes, Seir. Feliz día.
Termina la entrevista con el politólogo Pablo Quintero. Nos acompaña en este análisis para entender un poco más, comprender cómo se mueve la política en Venezuela y en el mundo. Sobre todo cuando ha habido resultados recientes, por lo menos en Ecuador definitivos, con Guillermo Lasso como nuevo presidente. Lo que ocurre también en Bolivia con estas elecciones departamentales y los posibles y quizá inminentes resultados que favorecerían a la izquierda en Perú. Y Venezuela también encaminada hacia un proceso electoral este año. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, estamos en vivo, esto es Primera Página y esta es la señal de Globovisión, 24 horas de noticias. Estamos recibiendo mensajes desde todas partes de Venezuela, aprovechamos para saludar a nuestra audiencia en Santa Elena de Guairén, nos están escribiendo desde allí en la frontera con Brasil. Gracias por escribirnos, gracias por vernos, regresamos.